Darle la bienvenida a un amigo de la casa, un compañero de la casa. Él es el gringo Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, con quien, bueno, nos gusta invitarlo también para discutir un poco de política, más allá de ver algunos aspectos sindicales de una semana que tuvo esta marcha por el Día del Trabajador y de la Trabajadora. Héctor Gringo Amichetti, bienvenido. Úrsula Asta y Leonardo Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a ustedes? Buen día, ¿cómo andan? Muy buen día y feliz día también. Eh, Igualmente. ¿Y qué te pareció la marcha del 1 de mayo? ¿Qué reflexión tenés sobre la movilización convocada, gringo? Bueno, lo valioso de la marcha fue que se da en un marco de retomar un plan de acción conjunto de la clase trabajadora, porque tuvimos una interrupción luego de las primeras respuestas que le dimos al gobierno de Milei el año pasado, un par de paros, una gran movilización que hicimos, la movilización del 1 de mayo del año pasado, fueron hechos importantes, pero después como que quedamos cruzados entre dos líneas dentro Mm. del movimiento obrero. Una que optó por buscar el diálogo con el gobierno y otros que quedamos un poco librados a los conflictos sector por sector y no nos fue nada bien. Por lo tanto, a mí me parece que lo importante en este momento es haber retomado un plan de acción a partir del nuevo planteo formulado por la CGT y en ese marco haber marchado todos el otro día fundamentalmente contra el modelo que está en el gobierno, que está implementando el gobierno, y creo que ese es el único camino posible. Si no nos unimos todos, acá no hay diferencia en lo que son los trabajadores públicos, los privados, los industriales, los de servicio, porque este modelo va contra toda la clase trabajadora, es un modelo de reprimarización de la economía, golpea muy fuertemente a la industria, quiere hacer desaparecer las funciones esenciales del Estado. Bueno, eso si no lo enfrentamos en conjunto, va a ser muy difícil de poder contrarrestarlo, ¿no? Ese plan de lucha que decís que tuvo, por lo menos en esta última etapa, el 9 de abril, la marcha, el acompañamiento a la marcha de las jubiladas y los jubilados, el paro general, este, mm, este nuevo momento, ¿cómo evaluás que debería seguir? Porque es cierto que es interesante este planteo que haces respecto de cuando asume Milei hasta hoy, pero se da en un tiempo esta situación en la cual pareciera haber un poco menos de movilización, de congregación, de una expectativa o en torno a algo que convoque, ¿no? Algo que sea como un elemento gregario respecto de la movilización y la organización. No sé si lo ves así y en ese sentido la pregunta por esta etapa. Bueno, yo creo que lo que hay que tener en claro cuando se habla de una definición de una estrategia y de un plan de acción, no comprende solamente medidas, lo que llamamos medidas de acción directa, que es Mm. paro, movilización y todo lo demás, que es lo tradicional, sino realmente dentro de esa estrategia poder ser convocante de un sector mucho más amplio de la sociedad. Es decir, yo creo que el rol de la clase trabajadora, como ha sido en otros momentos de la historia, es muy importante, es definir el rumbo, definir contra qué peleamos, que no es solo por salario, por la defensa de las estructuras sindicales, sino que es precisamente por la defensa de la soberanía, contra el acuerdo con el Fondo Monetario, por los grandes temas, con un modelo industrial. Yo creo que ahí la estrategia comprende cuestiones que todavía están pendientes desde la CGT. Por Mm. ejemplo, la convocatoria a otros sectores de la sociedad. Es decir, acá hay que unificar, digamos, lo que está siendo golpeado la clase trabajadora es también un golpe a los sectores de los pequeños y medianos productores, a los sectores industriales de las pymes. Claro. ¿Quién los puede convocar? ¿Quién puede convocar ese gran frente con los sectores de la cultura, con estudiantes, con profesionales? Bueno, yo creo que es la gran oportunidad porque hoy todos esos sectores están siendo golpeados por el modelo de Milei, pero todos actúan de manera separada y dispersa, con lo Mm. cual, por supuesto, eso es campo de cultivo favorable para ese plan
de opresión total que Mm. estamos viviendo, ¿no? Héctor, ¿qué tal? Leonardo Martín. Ahora, ¿qué tema que hay en este presente con la representación, ¿no? A nivel político, hay una crisis en lo que es la representación y en generar en la sociedad entusiasmo. ¿Cómo estás viendo este proceso? ¿Y qué diferencia ves con el macrismo, por ejemplo, donde sí se veía quizá que el movimiento obrero, la política podía tener mayor representación y arraigo en esa sociedad? Bueno, yo creo que la derrota frente a Milei profundizó una crisis política que tenemos en el campo nacional y popular y no termina de salir de la lógica electoralista. Lo estamos viendo en la provincia de Buenos Aires. Es decir, y creo que ahí hay que salir de ese pantano porque hoy la política tiene que reformular el proyecto desafiando precisamente a todos esos poderes corporativos que le han puesto un límite cuando fue gobierno. Esto le pasó a Cristina, le pasó al gobierno de Alberto Fernández. Entonces me parece que de eso solo se sale precisamente con una acción decidida para enfrentando al modelo. Desde ahí yo creo que el movimiento de la clase trabajadora, si actúa de manera unificada, puede contribuir digamos, a menguar esa crisis política que está viviendo, fundamentalmente el peronismo, que siempre ha sido después convocante de otros sectores políticos. Es muy difícil resolverlo desde la lógica que tienen meramente las agrupaciones políticas, donde prima la idea de que, bueno, va a haber un desgaste político de Milei, viene una elección, y es cierto, hay que poner esfuerzo en esa elección, pero en la elección no se va la vida política. Acá hay que poner mucho esfuerzo, unir, aglutinar a las fuerzas nacionales y populares para reformular un planteo y una construcción política que nos permita precisamente dar batalla a quienes están detrás de mi ley, que son las grandes corporaciones. Mm. A mí me parece que de la clase trabajadora se puede contribuir mucho a ello. Vos señalabas el periodo de Macri, fundamentalmente la resistencia no fue política, fue una resistencia de la clase trabajadora, de los movimientos sociales, y después contribuyeron mucho a una alternativa política para derrotar a Macri. Bueno, a mí me parece que eso históricamente se ha dado así. Se ha dado en periodos cuando teníamos la CGT de Ubaldini con los 26 puntos, con posiciones muy claras con respecto al modelo de país que queríamos, y mucho antes también en la resistencia peronista. A mí me parece que eso no cambia, es decir, cambian los tiempos, pero la forma de construcción política que pueda ser aglutinante prácticamente sigue siendo la misma, o por ejemplo, o nos sirven de ejemplo esos antecedentes, ¿no? Estamos en diálogo con Héctor Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense. Siempre tengo un poco esta pregunta, también o esta reflexión que trae un poco a partir de lo que estás diciendo, gringo, que es, hay una modificación en la dinámica de trabajo muy impresionante en pocos años. ¿A qué me refiero a eso? Que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras del sector informal que quizás no tienen la posibilidad de agremiarse a su sindicato por sector en esto que, bueno, obviamente sigue siendo muy fuerte, pero hoy tenemos una gran porción de laburantes que trabajan de otra manera, además de esto de que el salario no alcanza, que hay que tener más de un trabajo para vivir. Esa dinámica, esa modificación de las formas de trabajo, impactan también en la posibilidad o en la forma de organizarse justamente para lo que estás planteando? Sí, impactan, pero también imponen un desafío al sector más dinámico, que es el sector de los sindicatos, con respecto a cuál es su estrategia, precisamente lo que estamos conversando, cuando Mm, define un plan de acción y clarifica contra qué peleamos, cuál es el modelo, cuáles son las bases del modelo que nosotros es opuesto a los intereses de las mayorías populares, debe comprender el interés de ese sector del trabajo, que es el sector informal. mm, Por eso es urgente reformular la concepción histórica programática del movimiento obrero, es decir, el movimiento obrero debe ser convocante no solamente para defender una paritaria, para defender un convenio o una estructura sindical,
sino que debe ser abarcativo de esos sectores que están fuera de esos derechos, que están marginados, que son descartados, como decía Francisco, y eso lo comprende un programa como teníamos allí en los años 80, en donde la primera postura de la CGT era moratoria de la deuda externa, por dar un ejemplo, Claro. y a partir de eso definíamos un país que Argentina, como es hoy, puede ser un país que genere trabajo digno, genuino, hacen falta millones de viviendas. Bueno, el tema es que nosotros estamos convencidos que la riqueza de Argentina volcada para los propios argentinos, un modelo de defensa de lo productivo contrarrestando el modelo especulativo que venimos viviendo dentro del esquema neoliberal, es convocante de todos los sectores y sacamos al proyecto enemigo de ese eje de que pareciera ser que la única manera que los trabajadores que están en la informalidad puedan conseguir un trabajo es desregulando las relaciones laborales, sacando lo que ellos dicen las trabas que imponen los derechos laborales. Hay que cambiar el eje y ese cambiar el eje significa unificar y convocar al conjunto de la clase trabajadora y desde ahí a otros sectores de la vida nacional, como señalaba anteriormente. Héctor, sabemos que tenés otra nota, no nos vamos a extender mucho, pero te quería preguntar, porque el plan de acción de la CGT por lo menos tenía un cronograma hasta el 1 de mayo, ¿no? Hasta esta movilización. De acá hacia adelante, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué palpás? ¿Cuál puede ser el rumbo? Bueno, a mí me parece, ya hemos estado haciendo en el seno de la CGT, la Secretaría de Industria, reuniones muy interesantes con sectores que ya no son de la clase trabajadora, pero que este modelo los va golpeando, sectores pymes industriales. Yo creo que precisamente las acciones hacia adelante deben ser en conjunto con otros sectores de la sociedad y de alguna manera retomar lo que fue el inicio del plan de acción el año pasado. Vos recordarás el 26 de enero del año pasado, la convocatoria de la CGT en el Congreso en rechazo a todo lo que formulaba aquel decreto 70, el decreto inicial del gobierno, fue convocante de amplios sectores de la sociedad. Luego, lamentablemente, ese rumbo se fue diluyendo. Hoy debemos retomar. Yo estoy convencido que esa es una de las tareas enormes que tenemos desde la clase trabajadora. Por último, por mi parte, ahora, Gringo, eh, un poco para hacer historia y pensar el presente. El 1 de mayo es este Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora por los mártires de Chicago, 1886, donde lo que se discutía era la jornada laboral, ¿no? La cantidad, entre otras cosas, pero y las condiciones, pero la cantidad de horas de trabajo, ¿no? Estas 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, en última instancia, que fue esa repartija. Pareciera que en este tiempo una de las discusiones muy vinculadas al trabajo y a la dinámica de la vida tiene que ver de nuevo con el tiempo, por esto que decíamos en relación a que a veces se necesita más de un trabajo o más de 2 trabajos para poder llegar a fin de mes, o la informalidad que también implica que estés todo el día trabajando, ¿no? Muchas horas trabajando para poder llevar el plato de comida a la casa al final del día. ¿Qué reflexión te trae eso sobre este tiempo donde parece que vuelve a discutirse el tiempo, el trabajo, el ocio, que tenemos este momento del teléfono celular como una extensión de la mano que también modifica a eso que parece, por un lado, tan lejano, pero por otro lado tan vigente en el sentido de casi se está discutiendo de nuevo sobre el tiempo? Bueno, yo creo que realmente esto va íntimamente atado al modelo de país que defendemos. Si nosotros queremos un modelo de país que desarrolle plenamente los potenciales económicos para ir hacia una reforma laboral en sentido positivo. Esa reforma laboral hoy con la incorporación tecnológica tendría, y la productividad enorme que ha ganado la economía, tendría que ir en favor de jornadas laborales, digamos, más cortas. Entonces, ahí nos encontramos como que confrontamos contra un modelo que es absolutamente a la inversa. Recordemos que el secretario de Trabajo que está hoy al frente
es el que dijo para qué quieren trabajar menos, qué van a hacer con las horas libres que le queda. Es decir, es un tipo que tiene esa cabeza de que volver a la explotación del trabajador. Entonces me parece que van de la mano, íntimamente ligado el tema de defender otro modelo de país en el que necesariamente vamos a ir a mejorar condiciones de bienestar de los trabajadores y del pueblo en general, ¿no? Es Héctor Amichetti, a quien están escuchando. Te agradecemos mucho, gringo, este paso un ratito aquí por Radiográfica. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, abrazo grande. Gracias. Es Héctor, el gringo Amichetti, a quien escuchaban, que es el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, gremio que está dentro de la CGT, Sí, de la Confederación General sí, del sí. Trabajo, Leonardo Martín. Sí, gremio histórico, el primer gremio conformado en la República Argentina.